Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A nuestro grupo le ha tocado el tema de actividades metabólicas en la actividad bacteriana oral. Integrantes: Cristina Costa, Ana Suárez, Gabriela Valle, Cristina Valle y Luis Villasís. Fermentación de los carbohidratos es uno de los mecanismos más importantes y mejor comprendidos de la generación de energía por bacterias orales. Estos han recibido atención debido a la naturaleza destructiva de los productos finales, ácidos de la fermentación y el efecto del ácido en el proceso carioso. Muchos grupos de bacterias orales son capaces de usar azúcares para su desarrollo, y estos grupos van a tener importancia debido a las capacidades cariógenas de los estreptococos y otras bacterias ácido-lácticas. Estos microorganismos fermentan azúcares derivados del huésped y de los alimentos. De los azúcares derivados del huésped, la mayoría se adquieren mediante la acción de hexaglucosidasas bacterianas, que desprenden los azúcares de las glucoproteínas salivales del huésped. Además, algunas bacterias orales pueden acceder a azúcares del ácido hialurónico del huésped. Los azúcares liberados pueden ser llevados de la célula por mecanismos de transporte como los sistemas de fosfotransferasa. Se conoce que hay muchos grupos de bacterias orales que son capaces de fermentar azúcares. Tenemos el Streptococcus mutans, que es el miembro de la comunidad oral más reconocido por su asociación con las caries. Cuando se cultiva con un exceso de glucosa, el Streptococcus mutans es en gran medida un homofermentador. ¿Qué significa esto? Que va a generar un solo producto, llamado lactato. Tenemos la imagen a continuación en la que se presenta en color negro que se produce la energía por vía de la glucólisis. Esto va a estar seguido por el color azul, la fermentación de piruvato a ácido láctico para generar el aceptor de electrones NADH positivo, y esto va a ser necesario para la formación de ATP. Sin embargo, en color rojo podemos ver que cuando se cultiva con azúcares distintos de glucosa, el Streptococcus mutans realiza la fermentación ácida mixta, en donde se va a producir el formiato, el etanol y el acetato, además del ácido láctico. Asimismo, el equilibrio entre fermentación ácida mixta y homofermentación también depende de la cantidad de oxígeno presente en el entorno. La presencia del oxígeno fuerza a las células a usar la vía homofermentativa, debido a la naturaleza sensible al oxígeno de algunas de las enzimas necesarias para la fermentación ácido mixta. La sacarosa. Si bien sabemos que la sacarosa juega un papel importante en cuanto a la formación de las caries, esta es usada por el Streptococcus mutans para sintetizar glucanos extracelulares, que son importantes para la adhesión a la superficie del esmalte. También se la utiliza como fuente de energía. ¿Y por qué es importante la sacarosa para el Streptococcus mutans? Porque esta es ilustrada por sus múltiples sistemas de transporte, incluidos el sistema PTS y un transportador de unión a ATP. Cuando es captada por el sistema PTS, la sacarosa se convierte en sacarosa 6-fosfato al entrar en la célula y se hidroliza a glucosa 6-fosfato y fructosa. Cuando es importada por el sistema de transporte estuche de unión a ATP, la enzima sacarosa fosforilasa convierte la sacarosa en glucosa 1-fosfato y fructosa, que estas van a ser susceptibles a someterse a la glucólisis. También puede obtenerse azúcares fermentables a partir de carbohidratos complejos de los alimentos. Tal es el ejemplo de las amilasas salivales humanas que hidrolizan el almidón a azúcares para su uso por el huésped. Nos dice que para tener acceso a estos azúcares, los estreptococos orales tienen proteínas de unión a amilasa, localizadas en la superficie, que se unen a la amilasa salival humana. Una vez que ocurre esta unión, la amilasa humana es llevada a la superficie de la célula bacteriana. Los azúcares liberados por la amilasa pueden entonces ser transportados al interior de la célula. La pectina.
La pectina es otro carbohidrato vegetal que puede ser usado como fuente de azúcar por algunas espiroquetas orales. Para tener acceso a esta macromolécula, las enzimas degradadoras de pectina, llamadas pectina metilesterasa y pectinato liasa, se exportan desde las células bacterianas. Al fin de protegerse de la naturaleza, varias bacterias orales como la Streptococcus spp, Lactinomyces spp y la Fusobacterium nucleatum son capaces de producir polisacárido intracelular para el almacenamiento de carbohidrato. Este polímero de carbohidrato diploglucógeno se forma en condiciones de exceso de azúcar. El IPS o polisacárido intracelular se hidroliza a azúcar fermentable cuando no se dispone de azúcar exógeno. Metabolismos de ácidos orgánicos. Si bien se piensa que la fermentación de azúcar por bacterias acidolácticas es un sello distintivo de la comunidad de bacterias orales, la cavidad oral es el hogar de una variedad de microorganismos con diversidad de sustratos para generación de energía. Algunos de estos microorganismos ausótrofos utilizan como sustratos de desarrollo productos de desecho de la fermentación de azúcar, como lactato, ácido láctico y formiato. La dieta del huésped incluye proteínas mismas que se encuentran disponibles para muchas bacterias. Por ejemplo, la bacteria que compromete la placa gingival no tiene acceso a la dieta del huésped o proteína de la saliva. Como consecuencia de esto, tiene que utilizar proteínas derivadas del tejido crevicular, derivadas en su mayoría de la degradación de los tejidos del huésped, a través de procesos bacterianos. Estas proteínas son típicamente secretadas o derivadas de subproductos. Estas son dispuestas para otras comunidades de bacterias, y no tan solo para organismos productores de proteasas. Esta actividad proteolítica no solamente es importante para la nutrición de las bacterias, también son la base del daño de los tejidos. Generación de energía a partir de aminoácidos. Los aminoácidos son una fuente esencial de energía y nitrógeno para el desarrollo de muchas bacterias orales. Muchas de ellas son asacarolíticas y usan aminoácidos como su única fuente de energía. ¿Qué son asacarolíticas? Carecen del metabolismo fermentivo, por lo que son llamadas asacarolíticas. Utilizan sustratos nitrogenados como fuente de energía. No se desarrollan en presencia de bilis y son sensibles a la vancomicina. Muchos microorganismos son autótrofos para varios aminoácidos y deben obtener del ambiente alguno de los que necesitan para la síntesis de proteína. Las proteínas ingeridas por el huésped no son virtualmente accesibles para una gran cantidad de bacterias. Los anaerobios que utilizan aminoácidos se encuentran en sitios en que casi no hay acceso a los componentes alimentarios, como las bacterias de la placa subgingival. La mayor parte de los aminoácidos usados por bacterias provienen del líquido cervicular gingival o se obtienen por degradación de tejidos del huésped mediante proteasas bacterianas, ya que las bacterias que comprenden la placa subgingival no tienen acceso a proteínas de la alimentación del huésped o tampoco a las proteínas salivales. Estas proteínas suelen ser secretorias o de superficie. Sus productos de degradación suelen estar disponibles para toda la comunidad bacteriana y no solo para los microorganismos que producen la proteasa. Esta actividad proteica no solo es importante para la nutrición bacteriana, sino también es la base de la destrucción tisular en la enfermedad periodontal. Si bien no se han dilucidado las vías precisas para el uso de aminoácidos en todas las bacterias orales, enseguida se describen unos pocos mecanismos por los cuales se usan aminoácidos para la generación de energía y dos productos importantes de proteasa. Las proteasas en generación de la energía. De las varias especies que se piensan que son patógenos periodontales, Phosphomonas gingivalis,
un cocobacilo gram negativo, productor de proteinasas y pigmento negro. Es su principal característica P. gingivalis. Tiene un costoso conjunto de enzimas proteólicas capaces de degradar proteínas de la matriz extracelular del huésped como colágeno, laminina y fibronectina. Además, las proteinasas de P. gingivalis activan metaloproteinasas de la matriz del huésped, a lo que contribuyen aún más al daño tisular que se observa en la periodontitis. A través de los defectos concertados de la gingipaína y otras endopeptidasas y exopeptidasas, las proteínas del huésped se degradan en péptidos cada vez más pequeños, hasta llegar a dipéptidos y tripéptidos. Estos péptidos pueden ser transportados al interior de la célula, desdoblados en monómeros por peptidasas intracelulares y usados para su crecimiento. Además de participar en la proteólisis, las gingipaínas de P. gingivalis son importantes para la adición de los tejidos de huésped y su colonización. Dos de las gingipaínas tienen dominios proteínicos que contribuyen a su cometido en la hemaglutinación y adición. Dichos dominios proteínicos tienen su especificidad para las proteínas del tejido cognitivo fibrógeno y fibronectina. Asimismo, una de las gingipaínas pueden unirse a la hemoglobina y se piensa que intervienen en la adquisición de un grupo. Una característica interesante de las proteinasas de P. gingivalis y de las T. denticola, mencionadas enseguida, es su liberación desde las células en las vesículas generadas a partir de la membrana externa. La presencia de gingipaínas en estas vesículas no solo permite la exportación de la actividad de la proteinasa hacia la comunidad microbiana oral, donde otros microorganismos pueden beneficiarse de ella, sino que además se digiere contra los sustratos por medio de los dominios adhesivos de estas proteínas. Las vesículas liberadas se unen a un fibrógeno, fibronectina y laminina, que podrían servir como sustratos para una actividad enzimática. Además, estas gingipaínas tienen dominios que median la coagregación con otras especies orales. T. denticola, una de las pocas espiroquetas orales cultivables. También se relaciona con la periodontitis. T. denticola posee asimismo proteinasas que son importantes para su nutrición, que se piensa que combinadas con la mortalidad de T. denticola, sus proteasas contribuyen a la capacidad de migrar a través de las membranas basales del huésped al degradar la lamina, fibronectina y colágeno. Además, las proteasas de D. denticola contribuyen al desdoblar proteínas humanas implicadas en la inmunidad, como inmunoglobinas y la transferencia, así como varios péptidos bioactivos. Metabolismo de los aminoácidos por la reacción de Skidland. Esta reacción es un proceso catabólico basado en la fermentación de aminoácidos. Esta vía implica a dos aminoácidos, un primero que se oxida y desanima y un segundo que actúa como aceptor de electrones del primero reduciéndose. Esta reacción obtiene cetoácidos que son empleados por la síntesis de ATP por fosforilación a nivel del sustrato. Algunas bacterias del género Clostridium utilizan la reacción de Stigland como método fundamental de obtención de energía y es un método favorable en condiciones de alta disponibilidad de proteínas, baja disponibilidad de carbohidratos y anaerobiosis. Después de que las proteínas han degradado proteínas extracelulares, las bacterias pueden importar péptidos para su uso en la generación de energía.
La reacción de Stigland es un mecanismo a través del cual las bacterias pueden usar aminoácidos como fuente de energía e inmunología oral. Es una vía acoplada en la cual un aminoácido sirve como donador de electrones, mientras que el otro sirve como aceptor de electrones. Hay varios pares de aminoácidos que pueden participar en la generación de energía mediante este esquema. La reacción de Stigland se ha detectado en muestras de placa y caracterizado en la bacteria oral Streptococcus anaerobius, un miembro de la clase filogenética Clostridium anaerobius. Es capaz de usar la reacción de Stigland para obtener energía usando alanina y prolina como el par de aminoácidos oxidando y reduciendo. El primer paso de la reacción de Stigland es la desanimación oxidativa de la alanina usando prolina como el aceptor de electrones final. El NH3 liberado se combina con protones libres para producir NH4+, que contribuye a la alquilación de citoplasma bacteriano. La vía genera ATP por fosforilación al nivel del sustrato. Cuando el acetilfosfato derivado de la alanina se desfosforila por acción del acetato cinámico.